Nacimiento y caída de la Atlántida. La leyenda de la Atlántida parte de Platón hacia el 350 a.C., el cual, en los diálogos Timeo y Critias, cuenta la historia de una civilización floreciente que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules, nombre antiguo del estrecho de Gibraltar. Él aseguraba basarse en el sabio griego Solón, que 200 años antes decía haber oído en Egipto que una isla había sido destruida al oeste como consecuencia de un gran cataclismo que la sumergió en las aguas en tan solo unas horas. En más o menos 20 páginas describe esta floreciente cultura, sus ciudades y abundancia, así como debido a una afrenta a los dioses, eran adoradores de Poseidón, fueron castigados y una serie de cataclismos les sumergieron en las aguas. Hasta aquí podría parecer la típica historia moralista tan habitual en mitología griega, pero numerosos estudiosos a lo largo de la historia han buscado su significado real, pues en gran cantidad de culturas existen mitos similares a los de la Atlántida de Platón. Según algunos de ellos existe una especie de memoria histórica o componente real en dicha historia, y si bien la mayoría de las hipótesis fueron desestimadas por falta de pruebas o demostrada su invalidez, es cierto que de tratarse de una leyenda fue de gran difusión en una edad tan temprana del hombre, que pervivió en diferentes y dispares culturas. La teoría, que desde 1909 ha sumado más adeptos, afirma que la Atlántida fue Creta u otra isla cercana, la de Santorini. Por consiguiente, la civilización atlante se identificaría con la minoica. Son muchos los datos que apoyan esta tesis. Para los antiguos egipcios, Creta constituía un lugar de interés a causa de su cercanía y su fuerza, aunque resultaba casi inaccesible debido a su ubicación en mitad del Mediterráneo. Por otro lado, la decadencia y caída de esta civilización encaja con el dramático final descrito por Platón. Hacia el año 1500 a.C. una tremenda erupción volcánica en la isla de Tera, o llamada Santorini, originó terremotos, tsunamis y lluvias de cenizas, que acabaron por dar el golpe de gracia a aquella cultura de la Edad del Bronce, que ya había sufrido anteriores seísmos. La fecha es lo único que no concuerda, pues recordemos que, según Platón, la Atlántida debió florecer alrededor de 12.000 años atrás. Sin embargo, pudo ocurrir que el informador egipcio de Solón se hubiera basado para sus cálculos en uno de los calendarios lunares al uso en aquella época, confundiendo al griego, quien habría tomado los años lunares por solares. En tal caso, la fecha referida por el sacerdote sería el año 1200 a.C. aproximadamente, lo cual coincide, admitiendo un margen de tolerancia de 2 o 3 siglos, con la explosión de Tera. En el Océano Atlántico, el relato de Platón hablaba de una enorme isla más allá de las columnas de Hércules. Este dato hacía suponer que debía encontrarse en el Océano Atlántico, y durante siglos investigadores del tema la situaron en dicho emplazamiento. Dicha teoría fue totalmente rechazada en 1950, cuando se demostró la tectónica de placas y se comprobó que no existen ni existieron vestigios de ningún continente sumergido. Hasta que dicho teórico emplazamiento se demostró que no era correcto, investigadores como Ignatius Donnelly, quien publicó su libro Atlantis, The Antediluvian World en 1882, obra que conocería más de 50 ediciones y que sirvió de punto de partida para numerosas teorías posteriores. Donnelly estudió los enigmas de distintas culturas y elaboró a partir de tan misteriosos ingredientes una hipótesis irresistible. La Atlántida fue un continente entre Europa y América que se sumergió y que incluso llegó a constituir un puente terrestre entre ambos mundos. Los principales datos que corroborarían su teoría son los siguientes. La lengua de los aztecas posee asombrosas semejanzas con la de los egipcios. Esto no es exacto, dicen los escépticos. El parecido procede de una interpretación errónea de los signos de la escritura azteca. Los egipcios no fueron los únicos que construyeron pirámides. También los antiguos pueblos centroamericanos levantaron este tipo de estructuras, de modo que debió existir algún contacto entre ellos. Tonterías, afirman los detractores de Donnelly. Una forma geométrica tan elemental puede inspirar a cualquier arquitecto espontáneamente, sin que tenga que copiar de nadie. Tectónica de placas no deja lugar a dudas. No hay lugar para la Atlántida. Ningún continente o isla de dimensiones como las descritas pudo haberse sumergido o inundado sin dejar pruebas de ello. Por lo cual tenemos que pensar que de ser algo más que un mito deberíamos buscar la Atlántida entre las tierras ya conocidas, probablemente una isla mediterránea, alguna región europea que fuera mal interpretada en los mapas o traducciones de textos antiguos. Otras hipótesis barajan la posibilidad de que se tratara de las Azores e incluso en Suecia. Aún así no deja de ser fascinante cómo durante siglos se ha buscado un continente idílico y existen tal cantidad de textos a lo largo de la historia aportando pruebas de su existencia.